posible. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Para ministrar esta nación. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor Padre, gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, que podamos entender la revelación de tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Gálatas capítulo 5, que tiene que ver con la libertad gloriosa, que va a ser un libro, yo quiero compartirle en el versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y cuando habla el apóstol Pablo a los de Gálatas, también nos está hablando a nosotros. Y esa libertad gloriosa, cuando Cristo vino y saldó la deuda y nos impartió la salvación soplando su ADN y su espíritu, es como el hálito de Dios de vuelta a nosotros. Nosotros tenemos que entender que tenemos que proyectarnos hacia un futuro con una visión infinita. Porque el tiempo simplemente, como yo les dije, es un útero. El tiempo es simplemente un útero donde la posibilidad del esperma, que son semillas, puedan hacer su proceso. Y hay proceso natural y hay proceso espiritual. El proceso natural es sencillo. La Biblia dice claramente en en 1 Corintios 15. Dice en el versículo 44, dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, ¿qué cosa? Alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, pero luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen de ¿quién? La imagen del celestial. Entonces, la imagen del terrenal simplemente es una puerta abierta para entrar en el tiempo. El tiempo es tu oportunidad y mi oportunidad de adquirir de ahí en más en un estado de ovulación. ¿Qué es un estado de ovulación? La capacidad de poder creer. ¿Entienden lo que les digo? La capacidad de poder creer es un estado de ovulación que cuando viene el esperma de Dios, que es su palabra, produce en mí la libertad gloriosa de Dios. Y esa libertad tiene 3 niveles. Primer nivel es el nivel espiritual. Somos libres espiritualmente. Número 2, viene la libertad mental, que viene por la renovación del entendimiento con los valores y principios y las promesas de Dios, que son las verdades de Dios contra las mentiras que han implantado en nuestras mentes. Entonces, las mentiras, ¿qué son? Es el espíritu de Grecia. Así dice Zacarías, que al final se enfrentarán el espíritu de Grecia contra el espíritu de Sión, dice. Y Sión es donde está sentado la autoridad de Dios y donde sale la palabra de Dios con autoridad, para que los que reciben esa palabra empiezan a producir en su interior la libertad gloriosa de Dios. Y en estos tiempos, el espíritu de Grecia, ¿qué es? La filosofía. Sócrates, Platón, Demóstenes, todos los filósofos que fueron influenciados en el siglo XVIII, XIX, ahora en el siglo XX, la tendencia de ideología sin Dios, el humanismo, tratando de sustituirle a Dios y decirle: Dios, no importa, no quiero saber nada de vos, yo voy a producir mi vida de excelencia y traer la paz con el esfuerzo humano. Y usted se da cuenta que eso no funciona, porque sin Dios, el hombre que fue diseñado por Dios no le puede decir a Dios que esté fuera de su vida,
porque no va a funcionar, porque fuimos creados, yo fui creado, yo no me creé a mí mismo, ni usted se creó a sí mismo. Entonces no se jacte de nada porque usted no se creó. Amén. Usted no se puede agregar ni siquiera 1 centímetro a su estatura, y Dios lo puede hacer. Entonces el espíritu de Grecia es la mentira que se metió, y usted sabe muy bien que Sócrates recorría Grecia, dice Atenas, influenciado por un espíritu, dice. ¿Y qué espíritu es el que le influenciaba? Es un demonio, que el mismo demonio es el que le habló ¿a quién? A Joseph Smith y a otros demonios, que le habló a Mahoma, que le influenció y recibió esas verdades que se metieron como grandes mentiras y se tomaron como verdades. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento histórico, no tienen fundamento arqueológico, y la Biblia es el único libro que te lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y dónde está eso? La genealogía. Digan conmigo, genealogía. Ellos no tienen genealogía, y usted puede creer en eso porque hay un amparo arqueológico histórico en todas las acciones de Dios. Y Dios se manifestó durante 40 años en el desierto a toda una nación, y le vieron a Dios, dice. ¡Wow! Nosotros a lo mejor todavía no le vimos a Dios, pero le hemos conocido a Dios. Y usted sabe muy bien que lo que a usted le pasó ahí adentro, nadie le puede robar. Esa libertad gloriosa es espiritual. Mental, cuando usted empieza a recibir la palabra de Dios implantada. Santiago 1, 21 y 22. Pero lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre. ¿Qué cosa? La palabra implantada, la cual puede convertir y salvar el alma, dice. Salvar puede convertir el alma, que es la mente del hombre, donde están todas estas filosofías que han esclavizado a la humanidad y que le han impedido florecer en su potencial pleno. Por eso, cuando Cristo viene, mis queridos hermanos, a nuestras vidas, hay una revolución espiritual. Entonces, la tercera libertad, ¿cuál es? La libertad del cuerpo. Cuando Jesús dice, llevó todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras dolencias. Esa libertad yo tengo que ir impartiendo hacia afuera, de mi espíritu a mi mente, de mi mente a mi cuerpo. En la mente está el asiento de la voluntad, y la voluntad empieza a decidir conforme al diseño de Dios, y se declara no enfermo, sino que se declara sano. No se declara derrotado, sino que se declara victorioso. No se declara pobre, sino se declara rico. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él se merece. ¿Y qué es lo que los otros dicen? Dicen, tengo que hacer. Por eso vemos el sufrimiento de la familia en el Medio Oriente, vemos el sufrimiento de la mujer en el Medio Oriente, vemos a través de todo esto el sufrimiento de la estructura esclavizante con mentiras y engaños, y, señores, dictaduras religiosas que han aplastado a la sociedad. Pero Cristo te hizo libre, y Paraguay es libre. Latinoamérica es libre, Iberoamérica es libre. Por eso en este día le digo a los que están mirando por televisión, en este momento, en todo el mundo, entregue su vida y su corazón a Cristo y diga conmigo así: Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón, me arrepiento y me rindo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa libertad gloriosa empieza con la liberación espiritual. Señores, tenemos que involucrarnos, porque esto es una revolución espiritual que va a cambiar esta nación y el mundo en el nombre de Jesús. Y como dice alguien, ¿puede salir algo bueno de Paraguay? ¿Puede salir algo bueno de Paraguay? Aleluya. Señores, lo que se viene es una revolución que va a convulsionar todo Iberoamérica. Va a revolucionar el mundo. Ahora dice, esta libertad gloriosa está producida por la obra de Cristo. Y dice la palabra del Señor en Gálatas 5:2: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará a Cristo. ¿Y qué le está diciendo Pablo? Que si ellos vuelven a buscar con sus acciones y esfuerzos y volver bajo la ley, Cristo no le va a aprovechar de nada. Y señores, ¿qué es que Cristo me aproveche a mí? Miren, lo que quiere decir que Cristo me aproveche está en Gálatas capítulo 4, versículo 28.
Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de quién? De la promesa. Digan conmigo, yo soy hijo de la promesa. ¿Qué quiere decir hijo de la promesa? Que ya no vuelvo a tratar que con la ley ganarme mi salvación y mi libertad. Porque Cristo ya cumplió la ley, pagó el pagaré, rompió el pagaré, y yo ya no le debo más nada por el pecado de Adán. Soy libre, y en esa libertad hoy tengo una responsabilidad personal e individual de caminar en libertad y de permanecer firme en la libertad. Para permanecer firme en esa libertad, tengo que entender que soy hijo de la promesa, y la promesa es la revelación de la palabra de Dios, que cuando yo recibo la palabra, estoy ovulando constantemente porque creo, aleluya, esa libertad, ese esperma de Dios produce en mí, empieza a tener el rompimiento, a producir en mí la manifestación de la libertad. ¿Y qué es la manifestación de la libertad? Señor, estaba enfermo, soy sano. Estaba pobre, ahora puedo pagar mis deudas, ser libre, empezar a bendecir mi familia en el nombre de Jesús. Antes estaba deprimido, ahora estoy gozoso. Antes no quería vivir, ahora quiero vivir. Aleluya. ¿Está entendiendo? Hijo de la promesa. No somos hijos de la esclava. Pero dice en Gálatas 5:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía a la que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, ¿qué es la que había nacido de la carne? Todo lo que está producido en el plano natural, toda la estructura filosófica, información natural que recibimos, van en contra de lo que es la fe. Porque la fe tenemos que ser como niños para creer y aceptar. Porque dice, señores, ¿qué es la fe? Para la gente dice, vos estás loco. ¿Cómo va a simplemente creer? Por eso dijo Jesús, miren, para entrar en el reino, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser como un niño. Y ese es el problema más grave que tenemos todos nosotros, de humillarnos y decir, Señor, no es con mi fuerza, no es con lo que yo tenga que hacer para ganarme, sino lo que tú hiciste, y como niño recibo hoy, entro en el reino y se me abre el entendimiento, y eso empieza a producir en mí una libertad. ¿Por qué libertad? Primero, porque yo ya no tengo que estar haciéndole esfuerzo, porque Él ya hizo todo. Y eso es la gracia. ¿Y la gracia qué es? Un favor de Dios, es la misericordia. Tenemos que ir creciendo en esa gracia, y en esa libertad hay una gran responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Hoy día somos hijos de la promesa y tenemos que tomar las promesas de Dios y hacer la realidad para nuestras vidas. Entonces dice, esa manifestación de lo natural persigue a lo espiritual. ¿Por qué? Porque mucha gente recibió información durante años en la universidad, en los colegios, lo que leyó, lo que le metió en la cabeza. Y lo que usted tiene metido en la cabeza hoy día, cuando se encuentra con las verdades de Dios que le parecen a usted ridículas, como ser, por ejemplo, anda a pedirle perdón. Pero yo no le hice nada, Él me hizo a mí. Pero vos estás ofendido. Si estoy ofendido, entonces anda a pedirle perdón. ¿Y qué te dice aquí? No, agarrá y cuando pase por al lado, escupile. Cuando pase por al lado, ¿qué tenés que hacer? Si tenés una pistola, metele un tiro. Esa verdad que te metieron, y vos sos macho, vos sos esto, y ahora, aplastale. Pero Dios te dice, amale. ¿Por qué? Porque si yo le mato y le pego un tiro, le escupo, Él me escupe de vuelta. Si le pego un tiro, salen todos sus hijos y me pegan 5 tiros a mí. Pero si le amo y me voy y le pido perdón, le mato. Ya no es más mi enemigo. Wow. ¿Entiende? Entonces, la carne va contra el espíritu. Esto te va a seguir haciendo esclavo. Pero Cristo me hizo libre. Y Jesús nos enseñó en sus pasos, señores, que cuando le maldecían, Él no maldecía. ¿Por qué? Porque si el momento que le maldecía, Él les maldecía, Él se hacía esclavo. Y hoy somos libres, señores. Si Cristo fue libre por nosotros, hoy día por Él seguimos libres. Y esta libertad es una libertad gloriosa. Y señores, ¿por qué la gente está enferma? Porque se somatizan las enfermedades. 87 a 90% de las enfermedades, según los médicos, son psicosomáticas.
a causa de un diseño errado producido en el interior del hombre que lleva esa carga natural, esa filosofía, señores, sin Dios, todo el conocimiento aprendido humanamente y no, señores, simplemente por buscarle a Dios, nos impide vivir en esa libertad gloriosa. Y no estoy hablando de la ciencia.